Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura que va a capturar la atención de muchos de ustedes, especialmente de aquellos que siguen de cerca el mundo del espectáculo y, por supuesto, la fascinante historia de amor entre Anne Derzel y Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a desentrañar un misterio, vamos a romper el silencio, y vamos a descubrir juntos el secreto que hasta ahora parecía guardado bajo 7 llaves, el secreto de Kerem Bürsin al descubierto, revelado por la propia Anne Derzel. Si eres un fanático de esta pareja, si te encanta el drama, las revelaciones y te gusta estar al día con las últimas noticias del corazón, entonces este vídeo es para ti. Y antes de sumergirnos en los detalles jugosos, no olviden, por favor, darle a ese botón de suscripción que ven por aquí abajo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras primicias. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Como muchos saben, Anne Derzel y Kerem Bürsin se convirtieron en la pareja del momento no solo por su química innegable en pantalla en Senkalkam, sino también por la forma en que su relación traspasó la ficción para convertirse en una realidad que conquistó a millones. Hemos sido testigos de sus momentos públicos, de sus gestos de cariño, de sus viajes y de cómo, a pesar de la intensidad del escrutinio mediático, siempre han intentado mantener una cierta privacidad. Sin embargo, el mundo del espectáculo está lleno de matices, de historias que no siempre se cuentan completas, y parece que Anne, con su reciente y enigmática declaración, ha decidido arrojar luz sobre un aspecto hasta ahora desconocido de Kerem Bürsin, un secreto que, según ella, ha sido fundamental en su conexión y en la forma en que él se desenvuelve en el mundo. Han sido semanas de especulaciones y de una cierta calma tensa en cuanto a declaraciones oficiales de la pareja. Después de un periodo de alta visibilidad, parecía que habían optado por un perfil más bajo, dejando que su relación hablara por sí sola. Pero de repente surge esta bomba. Anne Derzel, conocida por ser una persona reservada sobre su vida privada, pero también por su sinceridad, ha hecho unas declaraciones que han dejado a muchos con la boca abierta y a otros analizando cada palabra. Las palabras exactas aún se están filtrando y analizando por los medios internacionales, pero el contexto y las implicaciones son enormes. Parece que en una entrevista reciente o en una conversación privada que ha salido a la luz de alguna manera, Anne ha compartido algo muy personal sobre Kerem, algo que él mismo no suele compartir abiertamente. El secreto al que se refiere Anne no se trata, según las interpretaciones iniciales, de algo escandaloso o negativo en el sentido tradicional. Más bien se trataría de una faceta de la personalidad de Kerem, un rasgo o una experiencia que ha moldeado su forma de ser, su visión del mundo y quizás cómo se relaciona con los demás, incluido ella. Imaginen la presión de ser una figura pública de la talla de Kerem Bürsin. Siempre bajo los reflectores con expectativas altísimas. Es natural que haya aspectos de su vida, de su pasado, de sus luchas internas, que no sean de dominio público. Y es ahí donde entra Anne actuando como esa persona cercana que conoce las capas más profundas de su pareja. Lo que Anne parece haber revelado es una vulnerabilidad, una fuerza interna o quizás una pasión oculta que Kerem lleva consigo. Por ejemplo, podría tratarse de su dedicación a alguna causa social que no publicita, de un desafío personal que ha superado y que lo ha hecho más fuerte, o incluso de una forma particular de ver la vida, una filosofía que lo guía y que no comparte fácilmente. Piensen en la importancia que tiene para una pareja conocer esos aspectos íntimos del otro. No se trata solo de admirar la fachada pública, sino de amar y comprender a la persona completa. Y para Anne parece que este secreto ha sido clave para entender y querer aún más a Kerem. Se rumorea que estas declaraciones surgieron en un contexto donde se le preguntaba a Anne sobre la fortaleza de su relación, sobre qué era lo que más admiraba de Kerem, y ella, en un momento de honestidad, decidió compartir esta perla de información. Las reacciones no se han hecho esperar. Los fans están divididos entre la euforia de tener más detalles sobre su pareja favorita y la curiosidad por saber exactamente de qué se trata este secreto. Algunos especulan que podría ser algo relacionado con su infancia, sus orígenes, o tal vez algo sobre su proceso creativo como actor. Otros creen que podría ser algo más íntimo, relacionado con sus miedos o sus aspiraciones más profundas. Lo fascinante de esta situación es cómo Anne, al romper su propio silencio sobre algo tan personal de Kerem, no solo revela un aspecto de él, sino que también demuestra la confianza y la intimidad que comparten. Es un acto de fe de decir, confío en ustedes, mis seguidores, y quiero compartir una parte de Kerem que creo que les ayudará a entenderlo mejor, y que para mí es fundamental. Esto eleva la percepción de su relación de una simple pareja de celebridades a algo más profundo, más humano.
Consideremos por un momento las implicaciones para Kerem. Por un lado, puede ser liberador que algo tan personal sea conocido y comprendido por el público a través de los ojos de su pareja. Puede disipar malentendidos o simplificaciones sobre su persona. Por otro lado, siempre existe la aprehensión de exponer más de lo deseado. Sin embargo, el hecho de que sea Ande quien lo haga, y en un contexto que parece ser de admiración y comprensión, sugiere que Kerem, de alguna manera, aprueba o al menos comprende la intención detrás de estas palabras. La forma en que Ande ha presentado esto sin caer en el amarillismo, sino más bien destacando la cualidad humana y admirable de Kerem, es digna de elogio. No se trata de exponerlo, sino de humanizarlo aún más para el público. Es como decir, miren, mi Kerem, el que ustedes ven en pantalla, también tiene esta profundidad, esta historia, esta manera de ser que lo hace aún más especial. Y eso, amigos míos, es lo que realmente engancha a la audiencia, la autenticidad, la conexión humana. Analizando las posibles naturalezas de este secreto, podemos pensar en varias posibilidades que encajarían con la imagen pública de Kerem Bürsin, que suele ser la de un hombre seguro, carismático, pero también con un lado reflexivo. Podría ser, por ejemplo, una lucha contra la inseguridad en sus inicios, algo que superó gracias a su perseverancia. O quizás una disciplina férrea en su vida personal, un compromiso con el bienestar físico y mental que va más allá de las apariencias. También podría ser una pasión por la lectura, por el aprendizaje continuo, algo que no se asocia necesariamente con su rol de galán de telenovela. Imaginemos que el secreto se relaciona con su educación o su crianza. Si creció en un entorno multicultural, o si tuvo que enfrentar desafíos específicos durante su juventud, eso definitivamente lo habría formado. O tal vez su secreto es su profunda conexión con la naturaleza, su amor por el senderismo, por la vida al aire libre, algo que transmite serenidad y que podría ser una fuente de fortaleza para él. Ande, al compartir esto, nos da una ventana a ese Kerem que no vemos en las alfombras rojas, sino en sus momentos más privados y auténticos. Otra posibilidad interesante es que el secreto tenga que ver con su ética de trabajo o su filosofía como actor. Tal vez Kerem se toma su profesión de una manera extremadamente metódica y reflexiva, investigando a fondo sus personajes, y esta dedicación es algo que él mismo considera una parte integral de su ser, pero que no siempre se comunica explícitamente. Ande, al desvelar esto, estaría validando esa profundidad y ese compromiso que él tiene con su arte. La belleza de este tipo de revelaciones es que nos recuerdan que detrás de las figuras públicas que admiramos, hay personas con historias complejas, con batallas internas y con virtudes ocultas. Y cuando una figura pública como Ande Erçel decide compartir un secreto de su pareja, está validando la importancia de la autenticidad y la profundidad en las relaciones, tanto en la vida real como en la esfera pública. Podríamos especular eternamente sobre la naturaleza exacta de este secreto, pero creo que el mensaje principal que Ande quiere transmitir es la admiración y el amor que siente por la persona completa de Kerem Bürsin. Es un reconocimiento a esas cualidades que quizás no son tan visibles para el público en general, pero que son fundamentales para su relación. Y eso es, en sí mismo, una noticia maravillosa para los fans que apoyan a esta pareja. Ahora, para resumir brevemente lo que hemos explorado hoy, hemos analizado el intrigante título Ande Erçel rompe el silencio, el secreto de Kerem Bürsin al descubierto. Hemos discutido la importancia de esta declaración en el contexto de su relación pública y hemos especulado sobre la posible naturaleza de este secreto, enfocándonos en cómo Ande, al revelarlo, muestra la profundidad de su amor y la confianza que comparten. La idea principal es que este secreto no es un escándalo, sino más bien una faceta admirada de la personalidad de Kerem que Ande ha decidido compartir, humanizándolo aún más ante sus seguidores. Ha sido un viaje fascinante de especulación y análisis, y creo que todos estamos más intrigados y con una visión más completa de esta querida pareja. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que sea el secreto de Kerem Bürsin? ¿Les sorprendió esta declaración de Ande? Dejen sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios aquí abajo, estoy ansiosa por leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les gusta estar al día con las noticias del mundo del espectáculo y las historias que nos conmueven, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más análisis. Hasta la próxima.